Vamos a ir a la palabra del Señor. Oramos que el Señor abra nuestros oídos espirituales, que el Señor haga un lugar en nuestros corazones para esta palabra, que cualquier distracción se vaya, cualquier espíritu de distracción, de sueño, se vaya en el nombre de Jesús. Un joven le preguntaba a su maestro: ¿qué es mejor? ¿Mi actitud o mi talento? Esta pregunta le hacía, pero él le responde: ambas son necesarias, ambas son muy necesarias. Pero dice: perseverancia mata talento. Esta frase quedó allí sonando y le dio el ejemplo. Por ejemplo, en el fútbol dice, hay personas que son muy talentosas, pero si no entrena, puede venir otro o va a venir otro que entrena, que trabaja mucho, que se esfuerza. Y dice, aquel que se esforzó, aquel que trabajó, aquel que permaneció allí en ese lugar, va a tener aún mejores resultados que el talentoso. De hecho, el mismo fútbol o cualquier deporte que usted vea, se va a dar cuenta que a veces no llega el mejor, sino que llega aquel que ha perseverado. Quizás yo tenía un compañero en la escuela, en el colegio, dos en realidad, que podría comparar. Uno que era muy inteligente. Este que era muy inteligente, dentro mío decía, es más, él no estudiaba para las pruebas, nos enseñaba a nosotros, era como que le salía naturalmente todas las cosas. Pero después terminó siendo operario solamente en una fábrica. Cuando yo digo, podría haber sido mucho más. No está mal ser un operario, no desprestigio eso. Pero había otro que no era de los mejores. Le fue, por ejemplo, en tercer año a él le fue muy mal, se llevó materias. Pero yo vi cómo él mismo se puso las pilas, como dicen, tercero, cuarto, quinto, sexto, sacó de los mejores promedios del curso y aún mejores promedios del colegio. Después también estudió, bueno, es hoy un maestro. Y eso me llevó a ver cómo a esa inteligencia que uno tiene, si no le da perseverancia, si no insiste, si no trabaja, eso puede quedar allí. No la va a perder, pero no va a ser tan útil como podría haber sido. Entonces, la perseverancia, la buena actitud, dice este maestro, decía, paga mucho más que ser solamente inteligente. Hay muchísima gente brillante e inteligente que no llega a nada. Michael Jordan es un ejemplo de perseverancia y de éxito. ¿Cuántos lo conocen? Es un genio en el básquet. Bueno, ya no está jugando al básquet, pero él decía, he fallado una y otra vez en la vida. Esa es la razón por la cual he tenido éxito, dice. Michael Jordan decía, no se trata solo de victorias, sino de aprender de los errores y seguir adelante con determinación. ¿Qué hacía él? Él dice, he fracasado tantas veces, pero el haber fracasado me ayudó a ser exitoso. ¿Por qué? Porque nunca abandonó, porque siempre siguió practicando, porque siempre siguió exigiéndose. Ahora, me llama mucho la atención casi de los últimos mensajes que Jesús predicó y estas palabras sobre los últimos tiempos que encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, ¿lo conocen? Vamos a repetirlo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
no es una noticia nueva que yo les pueda dar, cómo la maldad ha aumentado en los últimos tiempos. Y junto con esa maldad, hay algo, aumenta la maldad, pero dice que cuando aumenta la maldad, disminuye el amor. Es el amor que se enfría. Entonces, aumento de maldad, enfriamiento de amor. De allí vemos homicidios, divorcios, guerras. Vemos cómo ha disminuido ese amor hacia el prójimo. Hoy usted en la calle posiblemente no conoce a nadie o quizás ni saluda. Antes se saludaba a todo el mundo. Pero ahora puede pasar, chocarlo y ni le va a importar quién está al lado suyo. Hemos dejado de amar al prójimo, pero también de esa manera hemos dejado de respetarnos a nosotros mismos. Porque dice que hay que amar al prójimo así como a nosotros mismos. Ha dejado de importarnos lo que nosotros somos. ¿Y qué importa? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a ser mejor? ¿Para qué voy a entregar mi vida a Cristo? Lo que sea. Se ha aumentado una apatía. ¿Qué es una apatía? No me importa. No me interesa lo que habla, no me interesa la persona, no me interesa lo que hace, no me interesa. Vivo en mi mundo encerrado y lo demás que se joda. Un desinterés por todas las cosas. Bueno, pero Jesús acá nos dejó una palabra clave que nos sirve para la salvación. Y esta palabra es perseverar. Dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Ese perseverar nos habla de persistir, continuar, mantenerse, permanecer. Amén. ¿Permanecer en qué? Y bueno, vamos a ver ahora en qué. Solamente con la perseverancia, por ejemplo, lo decía Jesús, vamos a poder dar fruto. Si uno no permanece, no puede dar fruto. Cualquier planta que usted ponga, trae una plantita, un ejemplo, una de naranja, la planta en su casa, pruebe después de haberla plantado y regado, cámbiela de lugar a los 2 meses. Después de los 3 meses, cámbiela de vuelta de lugar. Va a ver cómo esa plantita, 1, nunca dio fruto, 2, se le va a secar. ¿Por qué? Porque no permaneció. Hemos visto cristianos que divagan de iglesia en iglesia. Ese cristiano nunca puede dar fruto, porque nunca puede establecerse, nunca puede permanecer, nunca puede crecer en un lugar. Se seca. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén, diga mucho fruto. Ok. Porque separados de mí nada podéis hacer. Usted nunca va a poder crecer en el Señor si usted no permanece en Él. Si usted cree que tan solamente le alcanza con vivir un día en la semana en el cristianismo, yo le voy a decir, no le alcanza. Usted se va a secar, usted no va a poder dar fruto porque necesitamos permanecer, y permanecer es todos los días. No es que todos los días usted va a estar en la iglesia, usted todos los días tiene que permanecer en Cristo. ¿Sí? Y lo que hacemos en la iglesia sí es importante. En la iglesia primitiva nos enseña la forma del crecimiento cristiano y la forma de cómo la iglesia crecía. Porque junto con ese crecimiento que tiene el cristiano es el crecimiento también de la iglesia. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, voy a leer un poco. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Perseveraban en compartir de esa palabra, perseveraban en tener comunión con los hermanos, perseveraban en la oración. No era todo esporádico, no, el domingo es el único día que yo puedo darte, Señor, fíjate. Y es más, tengo 2 horas y si no me sale otra cosa más importante. No. Es una perseverancia. Es cada día, es permanecer, es hacerlo siempre. Amén. Es ser constante. Porque si no, no puede haber crecimiento. Ahora, ¿cómo el Señor querrá sembrar, pongamos, un nuevo cristiano en un lugar donde no se riega, no se atiende, no se le presta atención? Esa perseverancia nos habla de cuidado. Amén. Y eso es algo que nos compete a nosotros. Nadie lo puede hacer. Ahora, dentro de esa perseverancia, dentro de ese camino del caminar del cristiano, existe algo que no podemos dejar pasar por alto y es el cansancio. Muchas veces nuestros cuerpos, somos carne y hueso, se cansan físicamente. Necesitan descansar, dormir. Pero el problema es cuando nuestro espíritu se cansa. Cuando ya decimos, estoy cansado y pocas palabras, no me importa nada. Quiero dejar, quiero abandonar. Me siento mal. Cansancio lo vamos a tener. Nadie dice que en el camino no te vas a cansar. Porque si sales caminando de tu casa, por ejemplo, a la escuela, te vas a cansar un poco si vas caminando. Ese trabajo trae cansancio. Quiero ir a otra escritura. Y vamos a Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Allí nos cuenta Marcos ese momento donde Jesús envió a sus discípulos a ir a la otra orilla, dice, y él había quedado despidiendo a la gente. Había sido el momento después de que él había hecho el milagro de los panes y los peces. Dice así, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Le dijo, suban a la barca, vayan ustedes, ya los alcanzo yo. Y en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. ¿Se hacen esta imagen? La barca estaba con sus discípulos en el medio del mar y Jesús estaba allá en la orilla porque estaba orando. Eso le había dicho que iba a hacer. Dice, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dice que Jesús estaba allí en el monte, estaba orando. Pero quizás ellos pensaban, ¿es este el momento que Jesús tendría que haber estado con nosotros en la barca?
Pero los ojos de Jesús nunca habían quedado, o sea, nunca se había descuidado de sus discípulos. Dice que él, mientras ellos estaban en la barca, él los estaba viendo. Dice, viéndolos remar con gran fatiga. Miren la visión que tenía Jesús. Porque había una gran tormenta. Imagina, para estabilizar la barca, ellos tenían que remar. Es más, tenían que remar para poder llegar al otro lado. Porque lo mejor que les podía pasar es avanzar en la tormenta y bueno, zafar. Pero se cansaron. Se cansaron en medio de la tormenta, se cansaron de remar. Y Jesús los vio. Dice en la traducción lenguaje actual, desde allí pudo ver a los discípulos, remaban con mucha dificultad. Dice desde allí donde él estaba orando, pues navegaban contra el viento. En la Nueva Traducción Viviente dice, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. En ese momento no dijo nada desde allá, podría haber reprendido al viento, no lo hizo, pero dice que se acercó a ellos. Se acercó a ellos caminando sobre el mar. En medio de esa tormenta se acercó de la manera menos pensada por sus discípulos o por cualquiera. ¿Cómo hubiese pensado cualquiera que llegaría de una barca a otra andando en otra barca, verdad? No, pero Jesús es poderoso. Jesús se va a acercar a nosotros de formas que nosotros nunca pensamos. Jesús se va a acercar a nosotros de la manera que más nos pueda sorprender. Es más, como ellos dijeron, no, es un fantasma. Podemos llegar a decir, no, este no es Jesús. ¿Cómo Jesús va a ser así? Pero Él se acerca en distintas formas y nunca digas, no es Jesús. ¿Qué imposible habrá para Dios para acercarse a nosotros? No hay nada que impida que Dios se acerque a nosotros. No importa cuán grande sea la tormenta o cuánto estés de cansado. No importa, para Dios no es un imposible. O no importa cuán oscura sea la noche, porque dice que era en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana, que dicen que es la hora más oscura de la noche antes del amanecer. Sí, en la hora más oscura de tu noche es cuando Él va a aparecer. En la tormenta más fuerte, cuando te encuentres más cansado. Quizás ellos allí desde la barca clamaban, Jesús, ¿dónde estás? O quizás alguno, ¿por qué no estás aquí? Porque también tenemos esa habilidad de reclamarle a Jesús y de renegar con Él. Y de preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué te quedaste orando? ¿Por qué no viniste con nosotros? Pero Él, ¿cómo fue la cosa? Él vio que estaba en peligro, vio que estaban remando con fatiga, que estaban cansados, que estaban en medio de esa tormenta. ¿Y cuándo fue que esa tormenta se tranquilizó? Cuando Jesús entró en su barca. Cuando estés en medio de una tormenta, cuando te sientas cansado, cuando ya no tengas fuerzas, lo que necesitas no es quizás unas vacaciones. Lo que necesitas es a Jesús en tu barca. Llámale, clama a Él, búscalo, espéralo. Y no digas, no, Jesús no puede venir de esta manera. No, Él va a venir de la manera que Él quiera a tu vida. Él te va a traer alivio de la manera que a Él se le ocurra. Que no sea tu mente diciendo, no, este no es Jesús, no puede ser Jesús. ¿Cómo se va a presentar a mí caminando sobre el mar? Fue en esa misma situación, cuenta otra escritura, que Pedro caminó sobre las aguas. Ahora, el caminar con Dios no va a hacer que
no haya dificultades. Y si alguien te dice que venga al Señor y se van a terminar sus problemas, le está mintiendo, mi hermano. Porque dificultades sí va a haber. Te puedes enfermar, vas a tener problemas en tu trabajo, todos los problemas, quizás con hijos, con gente, va a existir. Van a existir desastres naturales, tormentas, lo que usted quiera, todo eso va a existir. Ahora, no es lo mismo pasar todo eso solo que con Dios. No es lo mismo. Por eso es la importancia de que Jesús esté en tu barca. Si puedes encontrar fortaleza junto a Él, y la vas a encontrar. Aunque estés cansado, serán sus brazos los que te traerán seguridad. Y Él te llevará siempre por el camino correcto. Nunca te va a llevar por el camino incorrecto. Señor, te equivocaste. De nuevo, ¿cómo me traes por acá? Señor, te equivocaste de nuevo. ¿Por qué me haces pasar por esto? No, Él no se equivoca. Si has entregado tu vida al Señor y permites que Él sea el que guíe tu vida, Él no se ha equivocado. Y en ese caminar que te parece tan raro, es donde Él está. Y es donde Él va a hacer un milagro. Y es donde Él va a mostrar su cuidado y te va a abrazar. Caminar con Dios es lo mejor que te puede pasar. Hay un hombre que la Biblia habla que dice que caminó con Dios. Enoc se llama. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué raro que parece este versículo. Pero nos cuenta la Biblia que él caminó con Dios y un día no apareció más. Vamos a leer enseguida un versículo en Hebreos donde nos dice acerca de su testimonio. Ahora, dice la tradición, dicen los que cuentan, que un día estaba caminando Enoc con Dios y caminaron tanto que Dios le dice a Enoc: ya estamos más cerca de mi casa que de tu casa. ¿Por qué no nos vamos a mi casa? Y desapareció. Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dios se lo llevó. No vio muerte. No sé, cuando estemos en el cielo vamos a entender algunos misterios. Dice: y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta parte me interesa mucho. Porque ¿cuándo fue que fue llevado? No sé qué época de su vida. Pero dice que hubo un testimonio que respaldaba que él era un hombre de Dios. Que caminaba con Dios, que Dios estaba con él. Caminó con Dios, hubo testimonio de que ese hombre era un hombre de Dios. ¿Qué pasó al final? Bueno, dice que Dios se lo llevó. Pero quedó un gran testimonio para los que quedaron en la tierra. Él vivía en Dios, confiaba en Dios. No dice la Escritura que no tuvo problemas. No. Posiblemente los tuvo igual que todos los hombres. Pero el testimonio fue: él fue fiel a Dios. Él permaneció en Dios. Él permaneció en los caminos del Señor. Él abrazó la promesa del Señor. ¿Sabe? ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿En quién vas a poner tu mirada? Te voy a decir algo, no es la gente que te hará permanecer. No es que de pronto la gente va a ser la que te haga permanecer y la gente va a ser la que te haga que te vayas. Nadie te puede arrastrar, no te puede obligar, nadie te puede obligar. ¿Sabe?
no sos una carretilla para que te anden llevando. Sos un hombre, sos una mujer, sos un hijo de Dios y de pronto sos una oveja de Cristo, que la oveja sigue a Jesús. No sos una carretilla. ¿Vieron que la carretilla, en el momento que dejaste de empujarla, quedó ahí? Bueno, no sos una carretilla. Tienes que perseverar, tienes que caminar, tienes que buscar a Dios. Ahora, no es el grupo el culpable, no es la iglesia el culpable, no es el pastor el culpable. Ahora, todo eso que te nombré quizás te pueda ayudar a avanzar. Por el testimonio, por la compañía, por el aliento. Pero te voy a decir algo. Lo que te va a ayudar a permanecer y a perseverar será tu fe. Es tu fe la que te hará permanecer. Lo que tú crees, a quién tú sigues, con quién tú caminas. Eso te va a ayudar a perseverar. Y ahí estábamos en el libro de Hebreos, pero ahora voy a leer el capítulo 8 y 10. Allí ese libro de Hebreos nos habla la galería de la fe, algunos hombres y mujeres que permanecieron en la fe. Y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Amén, en el llamado de Dios, cuando Dios te atrae hacia Él, debes tener obediencia hacia Él. No es que Dios te va a estar llamando y vieron cuando de pronto cuando a nuestros hijos los va a llamar una vez para que se levante, otra vez para que se levante, otra vez para que se levante. Bueno, Dios te llama. Y si lo querés seguir, lo seguís. Si no lo querés seguir, quedás durmiendo. No es que va a estar llamándote a cada rato. Dice que lo llamó Dios a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Amén. No puedes vivir en desobediencia. Debes obedecer a Dios. Dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe? Cuando Dios te dice, vamos, síguelo. Quédate tranquilo, síguelo. ¿Por qué? ¿Y a dónde vamos? Yo te voy a llevar al mejor lugar. Camina con Dios. Camina sin reprochar. Dice, por la fe, dice, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía, pero te voy a dar lo mejor, le decía Dios. Bueno, vamos. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Él tenía fe de lo que Dios tenía para él. A él no lo movía lo que sucedía a su alrededor. Dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tenía los ojos puestos no en el camino, sino en el final del camino. Abraham tenía puestos los ojos en Dios. Dice, en aquella ciudad cuyo constructor y arquitecto es Él. Esa ciudad celestial no se distrajo con las cosas del camino. Y ¿sabe qué? Tenía mucho para distraerse. Abraham era un hombre poderoso. Abraham era un hombre rico. Abraham era un hombre que agradaba a Dios. Podría haberse distraído con, no necesito a Dios porque ya tengo todo. No, él seguía mirando a Dios. La fe se fortalecía. Él se fortalecía en la fe cuando recordaba su visión. La visión que él tenía no lo dejaba desviarse. ¿A dónde pones tu mirada? ¿Cuál es tu visión? ¿A dónde quieres llegar? Eso es muy importante, tenerlo claro en tu vida. Porque si tan solamente vas como una bolsa que la lleva el viento para cualquier lugar, no vas a llegar a ningún lugar. Fue la promesa que Dios le hizo la que lo sostuvo firme. Fue ese deseo de poseer lo que Dios tenía para él lo que lo hizo permanecer. La fe. Fue esa misma fe que sostuvo también a Moisés. En Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
se sostuvo en la fe, se sostuvo solamente mirando a Dios. Hoy en día, si no ves nada, no, ¿para qué voy a ir si no hay nada? Eso es permanencia, eso es fe. ¿Qué tienes que ver para seguir? La Biblia nos habla mucho acerca de la perseverancia. Dice que los que vencen y los que perseveran en la fe heredarán vida eterna. No es aquel que no persiste. No es aquel que afloja en el camino. No es aquel que se queda. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá el ángel hablaba a Juan, le estaba hablando acerca de 7 iglesias que Juan escribía. Pero en cada una de estas iglesias que el ángel le daba para cada una de estas iglesias, había una parte que dice: al que venciere. Dice, y en este Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, y después si quiere ver en lo que dice a cada iglesia, va a ver que está: al que venciere, algo va a recibir. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién recibirá? El que venciere. No el que se quedó. No el que aflojó, no el que cambió de camino. El que venciere, el que llegó. Ese va a ser el que recibe. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y este versículo me parece muy importante para que puedas quitar de tu cabeza ese pensamiento de que la salvación no se pierde. Pero llamativamente este versículo, siendo una de las últimas escrituras que fue dada por Dios en los evangelios, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Quieres un día estar vestido de vestidura blanca? Amén. Debes vencer, debes permanecer, debes terminar la carrera. El apóstol Pablo, cuando terminaba su día: he acabado la carrera. He llegado, he terminado. Se dice muchas veces en los velorios esas palabras también. Pero mire, dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que existe la posibilidad de que tu nombre sea borrado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dentro de esa oración, decimos: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y cuando Dios va allí a ese libro de la vida, a ver, Joni, acá está. Y Joni, ¿cómo está? Le pregunta Dios a Jesús. Ahí anda, tirando, ¿viste? Como decimos nosotros, tirando. Pero él va, lucha, persevera. A duras penas. Rengo, pero vengo, dice. Bueno, dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. No perseveras, será borrado. No has vencido, será borrado. Amén. No es, Señor, acordate que en el 1825 yo te acepté como mi Salvador. Después, bueno, no contemos la historia. Dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Como le decía, el mensaje a estas iglesias en todas termina advirtiendo que el que venciere recibirá lo prometido. Amén. El que vence recibe lo prometido. Ahora, para ser salvo, debes presentarte santo, sin mancha, delante de Él. Debes permanecer firme en la fe. Dice así en Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros,
Dice, también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado. A todos nosotros nos ha pasado eso. Cristo nos sacó de una vida pecaminosa y nos introdujo en sus caminos, ¿verdad? ¿Sí? Si todavía el Señor no ha hecho eso en tu vida, no esperes pasar otro día más sin seguir en los caminos de Él y sin decirle, Señor, entrego mi vida, dejo mi vida pasada, perdóname, límpiame, Señor, y ayúdame a caminar por tus caminos. Amén. Ok, 22. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay una forma en que nos vamos a presentar delante de Dios. Es esta. ¿Cómo es? Santo, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso habla de un buen testimonio, habla de limpieza, habla de permanecer en Él. Mire, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, esta va a ser la forma en que vas a poder ser santo, sin mancha, vas a poder permanecer. Mire, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Debes permanecer en esa fe para poder presentarte de esta manera delante de Dios. No hay otra forma. No es fluctuando, no es cuando yo quiera. Permanecer. Permanecer requiere obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿Al pastor? No, obediencia a su palabra. Dice, pero sed, Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Usted puede escuchar la palabra de Dios, muchas veces la he escuchado, la escucha en la radio, la escucha en predicadores en la calle, la escucha por muchos lugares hoy la palabra de Dios. Pero dice que no solamente debemos ser oidores, como que la palabra de Dios entra por un oído y sale por el otro, sino dice, debemos obedecerla. Eso de permanecer en la fe es obediencia a la palabra de Dios. Permanecer te hace estar activo. Porque la palabra del Señor nos da vida. La palabra del Señor es movimiento. La palabra del Señor es un constante cambio, es un constante avanzar. No es estar allí pasivo. No es solamente, bueno, ya lo escucho y ya está sucediendo todo. Lleva una gran actividad, lleva trabajo, y en ese trabajo, todo lo que es trabajo requiere energía, requiere cansancio. Se persevera toda la vida. No es que al cabo de un tiempo yo digo, bueno, ya está, ¡pum!, me recibí. Así como uno hace una carrera de facultad, 5 o 6 años, me recibí, ahí está mi diploma. Yo soy cristiano desde el 2015 al 2020. Ya está, aquí está mi diploma, mirá. ¿Y después? ¿Y hoy? No, hoy yo hago ya lo que quiera porque yo ya me recibí. Se persevera hasta toda la vida, hasta que el Señor te llame a su presencia. Se persevera y Él te va a encontrar en su camino, no en tu camino. Cuando el Señor venga a buscarte, te va a buscar en su camino, no en el camino del mundo. Si bien es el Señor el que decide cuándo partimos de este mundo. El Señor es el que dice, hoy te ha tocado, hoy es el turno, está aquí escrito, y es el día que Él te lleva. Tenés 2 lugares donde vas a ir: a su presencia, si lo has seguido, si lo has amado, si has permanecido en sus caminos, o al lugar que no está preparado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles, que es el infierno.
Porque si nosotros le rechazamos, si nosotros lo negamos a Jesucristo, si no tenemos fe en Él, ese es el lugar que nos espera, la condenación eterna. Amén. Mire, Dios ha preparado un camino maravilloso para el hombre, un camino glorioso. El hombre lo hace mucho más difícil cuando nos ponemos en contra de Dios. Cuesta mucho más. Estaba viendo, aparentemente es una competencia, estaba viendo la misma canoa, hay aparentemente en la mitad como una soga que marca el medio, pero los que están de un lado reman hacia allá y los que están del otro lado reman hacia allá. ¿Quién gana? Remar y remar, 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 para que se vaya moviendo un poquitito la soga. Y así estamos muchas veces en nuestra vida. Remamos de acá y remamos de acá y no nos movemos nunca, no avanzamos nunca. Ahora, si toda la vida remamos siempre hacia el Señor, vas a llegar a la meta. Amén. Quizás te has cansado. Quizás tus fuerzas, tanto físicas como espirituales, se han agotado. Pero quiero decirte que invítalo a tu barca. Sabes que Él es tu maestro. Sabes que Él está orando por vos, así como los discípulos sabían. Jesús era su discípulo. Jesús los había enviado a pasar al otro lado. Era Jesús. Ellos estaban haciendo lo que Jesús les mandó. No estaban haciendo sus ocurrencias. No estaban perdidos. No. Estaban haciendo lo que Jesús les dijo. Porque Jesús les dijo, pasen a la otra orilla. Pero en el medio hubo una tormenta. Y Jesús sabía. ¿Por qué cuando estás pasando la tormenta no lo llamas? Y le dices, me cansé de remar. Me cansé de remar, estoy cansado. Dame fuerzas. Ven a mi barca, refréscame. ¿Sabe? Cuando lo invitas a Él y permaneces en Él, podrás vencer. No hay otra manera. Quizás te has desilusionado de la gente. Quiero decirte que Él nunca te va a traicionar. Él nunca te va a desilusionar. Él nunca te va a defraudar. Él va a llegar en el tiempo justo. No va a llegar a veces ni antes ni después. En el tiempo justo. El tiempo que Él ha marcado. No es el tiempo que nosotros decimos, Señor, ahora pedido ya, lo quiero ya. Vení ya porque te estoy llamando ya. No, Él lo hace en el tiempo que Él lo quiere. Puede ser un milagro, puede ser una necesidad, puede ser cuando Él te llene con su espíritu, lo que Él quiera. Pero es cuando Él lo determina. En medio de ese cansancio, en medio de la vida, en medio de la vida cristiana, resiste. La noche puede ser muy oscura. Cuando sus discípulos estaban remando con fatiga, dice, eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Es el horario que uno más quiere dormir o más cansado se puede sentir. Resiste, resiste. Aunque la tormenta mueva tu barca, aunque tus fuerzas ya no den más, quiero decirte que Él te está mirando y Él sabe el momento justo que va a acercarse. Él viene en ayuda en tu camino. Él se va a cruzar en tu camino. Él te va a encontrar. Quizás son muchos ya los años de lucha. Son muchos los años que has permanecido. ¿Y por qué no dices como decía
Aunque Él me matare, en Él confiaré. O como decía también Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Estas palabras Él escribió, no estaba en una playa del mar Mediterráneo, estaba preso. En los peores de las cárceles, estaba enfermo, preso, pero decía, aunque Él me matare, en Él confiaré. Y todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. Permaneció en la fe. Y después, al final de su vida, dijo, he acabado la carrera. Que cuando ya seas quizás muy anciano y estés en cama y sepas que el Señor te está llamando, puedas decir, he acabado la carrera. Puedas tú mismo saber que fuiste fiel al Señor. Porque sabe, hay algo que todos sabemos. Si yo te pregunto, ¿le eres fiel al Señor? Tú sabes cuán fiel le eres. A mí me vas a responder, sí. Pero cuando el Señor te pregunte, ¿eres fiel? Ay, empiezan a temblar las piernas. Y sabemos que no le podemos mentir. Resiste, persiste, no bajes los brazos. Resiste, Él no te ha dejado y no te va a dejar. Permanece en sus caminos. Resiste, pídele que aumente tu fe. En los tiempos de maldad, en los tiempos difíciles, pídele, aumenta mi fe. No abandones, no tires los remos, no abandones la barca, no te alejes, no te quedes al costado del camino, porque si te quedas no podrás vencer. Que esa maldad, que esa frialdad del corazón que se ha establecido en estos últimos tiempos, el Señor pueda volver a encender tu vida, el Señor pueda volver a enamorarte. Pero ¿sabes cómo te vas a enamorar de Él? Acercándote a Él, no alejándote. Si el Señor quiere algo de mí, que me venga a buscar. Sigue esperando. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor, si querés venir, si vos querés que yo esté ahí, vení a buscarme? Como dicen los chicos, Jasper. ¿Quién nos creemos nosotros para amenazar a Dios? La vida es una carrera que la gana el que termina, el que se mantuvo fiel. Ni siquiera es necesario llegar primero. Termina. Porque de llegar primero ya muchos llegaron primero. Tú tienes que terminar. Es lo que te queda. Pídele, ora. Pídele que encienda el fuego de su presencia en tu vida. Pídale que encienda tu corazón. Pídale que ponga esa pasión, aún esa pasión que había en Cristo por las almas que se pierden. Había en Cristo por estar con Dios, por comunicarse con Dios. Que haya en ti ese amor ferviente, no ese amor frío que hay en los últimos tiempos. Que haya en ti ese deseo de encontrarte con Él, no apatía. Que haya en ti ese amor que había, como había en Cristo y en Dios. Que tu amor también sea hacia el prójimo. Persevera. Aguanta. No mires lo terrenal. No pongas tu vista en las cosas que pasan alrededor. Pon tu vista en los cielos. Pon tu vista en las cosas celestiales.
Y aunque no creas, todas esas pequeñas cosas que haces cada día, cuando tú dices, no, bueno, hoy no voy porque simplemente estoy cansado, no voy porque tengo cosas que hacer, no voy porque, o no me acerco al Señor porque, excusas que siempre vamos a obtener, espectaculares, son esas pequeñas cosas las que nos hacen ser fieles, las que nos hacen permanecer, las que nos hacen poner los pies cada día más firmes. Cuando todo va bien, es fácil. Pero cuando se hace un poquito más difícil, cuando tienes que dejar algo, cuando tienes que resignar algo por el Señor, ese es el que vale. Esa es la carrera que al Señor le importa. Que salgas vencedor. Resiste, permanece, persevera, lucha. Si tú haces eso de tu parte, Dios hará su parte. Tu parte es: aquí estoy. Aquí estoy nuevamente. Aquí estoy nuevamente. Hoy el Señor va a hacer todo lo que se propuso contigo. Porque tú estás ahí. Aquí estoy nuevamente. Aquí estoy, Señor. Ponte de pie. Señor, dentro de esa vida que caminamos nosotros los cristianos, Señor, aún nos hemos cansado, nos hemos debilitado. Señor, aún nuestra fe se ha debilitado. Hemos, por desobediencia, errado el camino. Señor, hemos creado un camino que no nos lleva a ti. Señor, hemos puesto tantas excusas o hemos esperado que alguien nos esté acarreando. Señor, ruego que seas tú el que enciendas nuestros corazones, enciendas cada corazón. Ruego que sea tu presencia, Señor, que nos atraiga y que ayúdanos a obedecerte, ayúdanos, Señor, porque somos desobedientes por naturaleza, somos desobedientes a tu llamado. Señor, ayúdanos y yo te ruego, Padre, que aún este día traigas un alivio, Señor, en aquellos espíritus que se han cansado. Señor, sube nuevamente a su barca. Sube, Señor, a su barca y manda la tormenta que se calme. Porque tú eres aquel que quitas las tormentas. Porque tú eres aquel que traes alivio. También tú eres aquel que nos haces pasar por pruebas. Pero, Señor, ruego que seas tú aliviando cada vida, fortaleciendo. Señor, mostrando, renovando, Señor, esa fe, renovando esa esperanza, renovando, Señor, esa visión al lugar donde estamos siendo llamados por ti, a esa ciudad celestial. Señor, no a una ciudad terrenal, sino a una ciudad celestial. Señor, seas tú aquel que guías, que marcas nuevamente ese camino que tantas veces no lo podemos ver a causa de la oscuridad, pero si estamos contigo, si te seguimos a ti, no vamos a perecer, no vamos a abandonar, no vamos a caer, Señor. Señor, ruego, fortalece la vida de mis hermanos. Fortalece los brazos cansados. Fortalece, Señor Jesús, aquel que se ha alejado. Llámalo, que pueda su oído ser abierto y escuchar tu voz. Señor, danos fuerza, danos firmeza. Ayúdanos a resistir, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos, Señor.
Y aquí estamos porque no podemos otra cosa que acercarnos, solo no podemos. Por eso elevo mi vida hacia ti, me acerco hacia ti, me rindo hacia ti, Señor Jesús. Y aquí estoy, aquí están mis manos, aunque cansadas, Señor, las elevo hacia ti. Mira mi corazón, Señor. Mira mi condición. Ayúdame, Señor.